Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meterle el bisturí a un universo que para muchos huele a nostalgia, a cuartos llenos de equipos con lucecitas, pero que, bueno, según los documentos que tenemos delante, está en plena ebullición. Hablamos de la radioafición, claro. Efectivamente. Y la gran pregunta que vamos a intentar responder es, ¿qué pinta realmente en el siglo XXI? ¿Es un club de coleccionistas de tecnología vintage o sigue siendo un laboratorio de Montauk donde salen chispas de innovación? Para aclararnos, tenemos una pila de material muy interesante, la verdad. Sí, desde análisis técnicos que ponen los puntos sobre las IES, sobre el estado de la radiofrecuencia, hasta reflexiones muy profundas sobre la comunidad, la ética, el propósito de todo esto. Exacto. La misión es esa, contrastar la foto que se ve desde fuera con lo que se cuece dentro. Entiendo. No es una sola cosa, sino un ecosistema con muchas ramas. Algunas miran al pasado y otras directamente al futuro. Pues me parece un planazo. Vamos al lío porque en los papeles hemos encontrado una afirmación que es, como mínimo, un buen bofetón de realidad para empezar. Un poco sí. Viene de un docente de ingeniería que soltó en un curso algo así como que el estudio de la HF, la alta frecuencia de toda la vida, es marginal Uf, para el mundo académico y para las grandes empresas. Dicho así, suena bastante duro. Tiene razón desde un punto de vista técnico. pues mira, y aunque nos duela un poco en el orgullo, técnicamente tiene toda la razón. ¿Ah, sí? Sí, sí. Si seguimos el rastro del dinero, de la inversión multimillonaria en I+D a nivel global, vemos que no está en la HF, ni de lejos. Vale, aquí es donde hay que preguntar lo obvio. Si el dinero no está ahí, ¿dónde está? ¿Hacia dónde apuntan todos los grandes laboratorios del mundo? El foco absoluto y los informes de organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones son clarísimos. Está en el otro extremo del dial. En el otro extremo. Hablamos de las frecuencias extremadamente altas, las EHF. Para que nos hagamos una idea, es todo lo que está por encima de los 30 gigahercios. Ahí se concentra más del 90% del esfuerzo innovador. 30 gigahercios. Eso suena a ciencia ficción. ¿Qué tecnologías concretas están naciendo en esa parte tan alta del espectro? Porque imagino que no es para hablar del tiempo. Para nada. A ver, son tres pilares que están definiendo nuestro mundo digital. El primero, el más evidente, es el 5G avanzado y, todo lo que vendrá con el 6G. Claro, necesitan un ancho de banda bestial. Exacto, que solo se encuentra ahí arriba. El segundo son las constelaciones de satélites de nueva generación. El ejemplo más famoso es Starlink. Para dar internet de alta velocidad en cualquier parte. Eso es. Y el tercero son los enlaces de DIFAP, lo llaman fibra inalámbrica. Son básicamente haces de datos súper concentrados para conectar edificios o ciudades sin tirar cable. Entendido. Son tecnologías que necesitan autopistas de datos enormes, lo que me lleva a la pregunta clave. Si el futuro es esa autopista de gigas, ¿por qué nuestra querida onda corta, la HF, El corazón histórico de la radioafición. se ha quedado en una carretera comarcal para el mundo comercial? Pues la razón es su propia magia, que es, a la vez, su principal defecto para el uso comercial. ¿Cómo es eso? La ionosfera. La HF depende de que sus señales reboten en una capa de la atmósfera que es como un espejo gigante en el cielo. Pero es un espejo que no para de moverse, que ondula, que cambia con el sol. Claro. Esto hace que las comunicaciones a larga distancia sean posibles, pero también increíblemente impredecibles. Claro, un día hablas con Japón con una señal espectacular y al día siguiente, con el mismo equipo, No llegas ni a la provincia de al lado. exacta. Y para un servicio comercial que tiene que garantizar una conexión estable al 99,999%, esa variabilidad es veneno puro. No puedes montar un negocio sobre algo tan caprichoso. Imposible. Necesitan certezas, no magia. Vale, aceptamos la realidad. Comercialmente la HF es un nicho. Pero esto me lleva a una preocupación que seguro que muchos comparten. Si desde la industria nos ven así, ¿no corremos el riesgo de que nos perciban como Como dinosaurios. como una especie de club de nostálgicos jugando con viejas glorias, como los que todavía arreglan motores de carburación en la era de los coches eléctricos? Pues esa es la gran sorpresa que revelan los documentos. La percepción es justo la contraria. ¿De verdad? Sí. Lejos de vernos como dinosaurios, los sectores más avanzados de la tecnología y la academia, cuando se paran a mirar, nos ven como algo que ellos han perdido. ¿Y qué es? Nos ven como un laboratorio humano único y vital.
Y destacan sobre todo 3 funciones que cumplimos que son, bueno, irreemplazables. Un laboratorio humano único y vital. Eso suena mucho mejor. Vale, aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Cuál es esa primera función clave? La primera es la de custodios del conocimiento profundo. Tu analogía del mecánico de carburación es perfecta. Vivimos en la era de las cajas negras. Si tu móvil o tu router se estropean, lo tiras y compras otro. Nadie o casi nadie sabe qué hay dentro. Cierto. El radioaficionado, en cambio, entiende el proceso de principio a fin, desde el componente que hay que soldar en la placa hasta cómo esa señal viaja por el aire, rebota en la ionosfera y llega a la otra punta del mundo. ¿Entiendo? Ese saber integral, esa artesanía tecnológica, es una especie en peligro de extinción y por eso mismo valiosísima. Me parece una idea potentísima. Es como defender el saber hacer frente al usar y tirar. Vale, entiendo el valor de ese conocimiento profundo. Y el segundo rol que mencionan los textos. Tiene que ver más con la innovación. Totalmente. Es el rol de pioneros y probadores. A ver. La historia está llena de ejemplos. Muchas de las tecnologías que hoy nos parecen normales nacieron o se perfeccionaron en el cuarto de radio de un aficionado. Los CubeSats, Los satélites pequeños estos. esos pequeños satélites de bajo coste que han democratizado el acceso al espacio, son un invento que viene directamente de nuestra comunidad. Qué bueno. O muchos de los modos digitales que hoy permiten comunicar con señales increíblemente débiles, casi enterradas en el ruido. Somos un banco de pruebas brutal. De bajo coste, pero de altísimo ingenio. Y con una tolerancia al fracaso que ninguna empresa se puede permitir. O sea que somos el garaje donde se prueban los prototipos locos que luego, a veces, cambian el mundo. Me gusta. Y supongo que el tercer rol es el que más le suena al gran público, ¿no? Sin duda. El que a veces sale en las noticias. Es el rol como servicio de resiliencia. Y aquí los documentos insisten en que no es un mito. Ujú. En un mundo hiperconectado y, por tanto, hiperfrágil, donde todo depende de la red eléctrica y de Internet, nuestra capacidad es única. La habilidad de montar una estación de comunicación funcional en medio de la nada, Con una batería y un alambre. con una batería de coche y un trozo de alambre colgado de un árbol. Es un activo estratégico de seguridad pública. Absolutamente. De hecho, en uno de los informes se menciona un caso real durante unas inundaciones, donde la red de emergencia se montó en menos de una hora y fue el único vínculo con el exterior durante 2 días. Cuando todo lo demás falla, la radioficción funciona. Custodios, pioneros y servicio de emergencia. Con esos 3 pilares tan sólidos, la tentación es venirse arriba y decir que la radioficción es la punta de lanza de la tecnología. Sería justo decirlo. Aquí es donde los textos nos invitan a ser honestas y a poner las cosas en perspectiva. A ver, la punta de lanza tecnológica en términos absolutos, la que mueve miles de millones y tiene laboratorios del tamaño de ciudades, La de las grandes empresas. está en empresas como Huawei, en centros como la NASA o el MIT. No jugamos en esa liga. Y es importante reconocerlo para no hacer el ridículo. Pero entonces no somos punta de lanza de nada. Sí que lo somos, pero de otra cosa. Nuestra punta de lanza es diferente, pero no menos importante. Somos la punta de lanza de la experimentación accesible, Ah, de la autosuficiencia, de la educación práctica y de la adaptabilidad. Nosotros no vamos a inventar el 7G, pero es muy probable que seamos los primeros en descubrir cómo usar un chip de 7G de forma casera para hacer algo que a sus diseñadores ni se les había pasado por la cabeza. entiendo la distinción. No es una competencia de fuerza bruta tecnológica, sino de ingenio y curiosidad. Y hablando de eso, los documentos también señalan un riesgo muy claro para la comunidad. Sí, Y curiosamente, no es el de quedarse atrás tecnológicamente. exacto. El principal riesgo no es tecnológico, es de actitud. El verdadero peligro es perder el espíritu explorador. Y esto es una trampa con 2 caras. ¿Cómo? Por un lado está el riesgo de aferrarse solo al pasado, a la nostalgia, y pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y por otro, Pues el riesgo contrario, adoptar las nuevas tecnologías como si fueran magia, como cajas negras que usamos sin entender cómo funcionan por dentro. El reto es mantener ese equilibrio delicado, innovar, pero comprendiendo los fundamentos. hay una frase en los textos que creo que clava esta idea de 2 mundos que avanzan en paralelo pero con filosofías distintas. Una especie de resumen de todo lo que hemos hablado. Sí, es una analogía fantástica. Dice algo así.
Mientras el mundo académico y empresarial avanza hacia lo micro, lo digital y lo masivo, Ajá. la radioficción conserva y evoluciona el arte de lo macro, lo analógico digital mixto y lo personal. Lo macro, lo mixto y lo personal. Cada una de esas palabras es una declaración de intenciones. Si ya no somos lo masivo, sino lo personal, y no somos puramente digitales, sino mixtos, eso suena a que el propósito de coger el micro simplemente para charlar ha cambiado por completo, ¿no? Ha cambiado de forma radical. Y ese es el núcleo de lo que los textos definen como el nuevo paradigma. El nuevo paradigma. Sí. El viejo paradigma entendía la radioafición principalmente como una red social. El objetivo era el contacto, la charla. Hoy, seamos sinceros, esa función la cumplen infinitamente mejor herramientas como WhatsApp o Celo. Claro. Querer competir ahí es absurdo. Entonces, si el fin ya no es la charla, ¿cuál es? El nuevo paradigma lo define de una forma muy concisa y potente. A ver. El fin es el conocimiento, el medio es la experimentación. ¡Wow! El espectro radioeléctrico, el aire, se ha transformado en un laboratorio abierto 24 horas al día. La comunicación, el contacto con otra estación, ya no es el fin en sí mismo. Es la prueba. Es la prueba de que tu experimento ha funcionado. Es la validación de tu aprendizaje. El fin es el conocimiento. El medio es la experimentación. Me parece una frase potentísima. Si ese es el nuevo enfoque, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Qué le estamos ofreciendo a alguien que se quiera sumar a esto en pleno siglo XXI? Pues la propuesta de valor es un paquete muy atractivo que no se encuentra en ningún otro sitio. ¿Por ejemplo? Los documentos lo desglosan en varios puntos clave. Primero, te unes a la ciencia ciudadana. Tus experimentos, tus datos, pueden contribuir a proyectos científicos reales. Interesante. Segundo, formas parte de una red de resiliencia preparada para emergencias. Tercero, y esto es único, tienes acceso a bandas de frecuencia libres para experimentar. Un campo de juego legal que no existe en ningún otro ámbito. Y por último, Es la mejor escuela práctica de educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que te puedas imaginar. Aquí no estudias la teoría en un libro, la construyes con tus manos. es una oferta muy completa, la verdad. Para resumir la filosofía que hay detrás de todo esto, de este enfoque en el proceso más que en el resultado, los textos utilizan una cita que me sorprendió mucho. Sonríe. Ya sé cuás dices, no viene de un ingeniero ni de un científico, sino del mundo del fútbol, del maestro Tabarés, el legendario entrenador uruguayo. Es que es una frase que es oro puro. Dijo, el camino es la recompensa. El camino es la recompensa. Aplicado a la radioafición de hoy, es la definición perfecta. Significa que el verdadero valor no está solo en conseguir el diploma o en hacer el contacto con un país raro. La verdadera recompensa está en todo el proceso. En el cacharreo. Claro, en las horas que pasas diseñando una antena en el ordenador, en bajar al taller a construirla, en subir al tejado, en las mediciones, en darte cuenta de que te has equivocado, en corregir y sobre todo en el conocimiento profundo que adquieres en cada paso. Ese es el verdadero premio. Fantástico. Ahora, todo esto suena muy bien, muy moderno, pero la radioafición tiene unas normas, un código ético que viene de lejos. Por ejemplo, el de la IARU, la Unión Internacional de Radioaficionados. ¿Cómo encaja esta nueva filosofía con esas reglas más clásicas? ¿No hay un conflicto? Al contrario, encaja como un guante. ¿Sí? Es como si los redactores de ese código ya intuyeran este futuro. Si analizamos 3 de sus valores fundamentales que se citan en los textos, lo vemos claro. El primero es la progresión. Progresión. El código nos pide que nos mantengamos al día con la tecnología y que nuestra estación sea eficiente. ¿Qué es eso sino la esencia misma del nuevo paradigma? No puedes progresar si no aprendes, si no experimentas. Cierto. Visto así es una invitación directa a no quedarse quieto. ¿Y el segundo valor? El segundo es la consideración. El código dice que nunca debemos operar de forma que molestemos a los demás. El respeto en la banda. Claro, pero si partimos de la idea de que el espectro no es solo un canal para hablar, sino un laboratorio compartido, esta norma cobra una importancia vital. Es el protocolo básico de cualquier laboratorio. No contamines las muestras de tu compañero, respeta su experimento. Tiene toda la lógica del mundo. Y el tercero, ya lo hemos tocado, pero es fundamental.
es el patriotismo, que en el código se interpreta como servicio al país y a la comunidad. Nos pide tener la estación y nuestras habilidades listas para servir cuando se nos necesite. El rol de resiliencia. Exacto, pero lo importante es el matiz. El servicio no es solo tener un equipo, es tener el conocimiento. Y ese conocimiento técnico para improvisar una antena, para alimentar un equipo con cualquier cosa, para solucionar un problema bajo presión, solo se adquiere a través de la experimentación constante. Es el camino del que hablaba Tavares el que te prepara para ser útil en una emergencia real. Entonces, si tuviéramos que empaquetar todo esto en una idea final, ¿qué es la radioficción hoy? Pues es una actividad que ha hecho una transición estratégica brillante, ha cedido conscientemente su antiguo papel de red social a las plataformas de Internet, que lo hacen mejor, Cierto. para especializarse en lo que la hace absolutamente única e irreemplazable, ser un campo de juego global para la ciencia práctica, la innovación accesible y la preparación para cuando todo lo demás falla. O sea que no compite con la industria tecnológica. Para nada. Va por otro carril. Exacto. Ocupa un carril paralelo y esencial. Mientras la gran industria busca la eficiencia masiva y las soluciones de caja negra, la radioficción cultiva la comprensión profunda y la autosuficiencia individual. ¿Y en un mundo cada vez más complejo y frágil? Esa habilidad es un superpoder. Un superpoder. Me quedo con eso. Y como siempre, para cerrar, nos gusta lanzar una pregunta al aire, una idea para que siga dando vueltas en la cabeza. Pues los propios documentos nos la ponen en bandeja. Apuntan a una revolución que ya está aquí. La radio definida por software, o SDR. Que es básicamente convertir la radio en una aplicación de ordenador. Eso es. El hardware se vuelve mínimo y casi toda la magia ocurre en el código. Si a esa flexibilidad le sumas la potencia de programación de herramientas como Python y la capacidad de ordenadores diminutos y baratos como la Raspberry Pi... Tienes un laboratorio potentísimo en la palma de la mano. Exacto. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿El próximo gran salto en la radioficción vendrá de construir antenas más grandes y torres más altas o de escribir algoritmos más inteligentes y código más creativo? Quizás la verdadera frontera ya no está tanto en el hierro y el aluminio, sino en la fusión elegante entre el código y las ondas de radio.